El desastre político que nadie vio venir. Javier Milei, el presidente que prometió destruir la casta, terminó haciendo un espectáculo patético frente a un Congreso vacío y un país que decidió cambiar de canal. Lo que iba a ser un momento histórico se desplomó en vivo con sus aliados desaparecidos, ministros ausentes y un rating que cayó en picada hasta casi desaparecer. Las cámaras desesperadas intentaban captar algo de dignidad, pero todo lo que encontraron fue el incómodo silencio de una nación que ya no compra promesas vacías. ¿Es este el principio del fin para Milei? ¿Qué pasó en los altos círculos mientras la audiencia apenas lograba mantenerse despierta frente al televisor? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El 73,9% de los argentinos asegura que su situación económica ha empeorado desde que Javier Milei asumió la presidencia. La cifra demoledora resonaba en las mentes de los pocos presentes aquella noche desolada en el Congreso. El presidente, intentando transformar un trámite administrativo en un hecho histórico, se quedó solo en medio de indiferencia y desconfianza. Ni siquiera sus propios ministros acudieron para respaldar su discurso. El Congreso, casi vacío, y las bancas de la oposición ausentes eran testigos del naufragio de un acto que buscaba una épica que nunca llegó. Aquel 15 de septiembre del 2024, Milei se plantó frente a un Congreso semidesierto para presentar el presupuesto 2025. Un documento que, según sus propias palabras, va a cambiar para siempre la historia de nuestro país. Pero la escena que había planeado como grandiosa se transformó rápidamente en una metáfora de su gobierno, una imagen de aislamiento y desconexión con la realidad del país. De los 257 diputados y 71 senadores que forman ambas cámaras, solo 130 decidieron asistir. Ni siquiera la totalidad de los legisladores afines al gobierno lo acompañaron, dejando un aire de fracaso en el ambiente. Como si la situación política no fuera lo suficientemente embarazosa, el golpe más duro vino de la audiencia televisiva. Apenas comenzó la cadena nacional, las cifras de rating se desplomaron. El 13, uno de los canales principales de Argentina, cayó 5,5 a 0,4 puntos. Y el Canal 9 tocó el fondo absoluto, 0 puntos. Es el peor rating para un presidente en años, exclamaban algunos comentaristas en redes sociales mientras Milei continuaba con un discurso que casi nadie estaba viendo. A lo largo de su intervención, el presidente intentó defender su presupuesto bajo la premisa del déficit cero. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos a ponerle un cepo al Estado, dijo en tono desafiante, como si esas palabras fueran a levantar un país sumido en la desesperación económica. Las cifras, sin embargo, no acompañaban su optimismo. Una encuesta publicada mientras Milei hablaba revelaba que el 55,1% de los argentinos considera que el país va en la dirección incorrecta y el 56,4% desconfía de que el presidente pueda mejorar la situación económica. Mientras tanto, las redes sociales no tardaron en estallar con burlas hacia la actuación del mandatario. Milei, que suele utilizar un tono combativo, parecía perdido en un guión que no terminaba de dominar. Su dificultad para leer el discurso generó carcajadas dentro y fuera del recinto. «Habla sin leer», le gritó Germán Martínez, líder de los diputados de la Unión por la Patria, desde la banca. La escena se volvió aún más cómica cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien Milei mantiene un enfrentamiento público, fue vista en un video viral, luchando por contener la risa. La controversia no se limitó a las formas, sino también al fondo. Además,
del inusual gesto de Milei al entregar personalmente el presupuesto, algo que ninguno de sus predecesores había hecho, el evento estuvo plagado de decisiones polémicas. A los periodistas acreditados en el Congreso se les prohibió el acceso a los palcos de prensa, un hecho sin precedentes. La razón, según circulaba en redes sociales, era que Milei no quería ser fotografiado desde ángulos que evidenciaran su incipiente calvicie. La prensa, relegada a otros espacios, mostró su descontento, mientras en las redes se alimentaba la especulación y las burlas sobre el narcisismo del presidente. Pese al estrepitoso fracaso del evento en términos políticos y mediáticos, los mercados financieros recibieron con cierto alivio las propuestas de Milei. La promesa de déficit cero y un presupuesto austero hicieron que el riesgo país, medido por JP Morgan, descendiera hasta los 1.374 puntos, y los bonos soberanos de la deuda operaron con alzas al menos un 3%, según reportes de medios como Ámbito. Sin embargo, este ligero respiro en los mercados contrasta fuertemente con la situación en las calles, donde el 64,3% de los argentinos admiten estar usando sus ahorros para llegar a fin de mes, y el 53,9% se está endeudando para sobrevivir. A lo largo de su discurso, Milei intentó vender su plan económico como una solución radical a los problemas crónicos de Argentina. Este será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default en toda la historia argentina, proclamó, como si esas palabras fueran a disipar las nubes negras que se ciernen sobre el país. Pero la realidad es mucho más compleja. El 56,2% de los argentinos teme perder su trabajo y el 73,9% asegura que su situación económica ha empeorado desde que Milei asumió la presidencia. Mientras él hablaba de libertad económica, miles de argentinos se enfrentan a una precariedad cada vez más alarmante. En uno de los momentos más llamativos de su intervención, el presidente lanzó una advertencia al Congreso. La decisión de en qué lado de la historia quieren quedar es suya. Luego será la ciudadanía la que los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y su gente. Sin embargo, esta declaración, cargada de dramatismo, no logró esconder el hecho de que ni siquiera la totalidad de su bancada lo acompañaba en el recinto. El discurso que buscaba construir con sus palabras se desmoronaba ante la ausencia de apoyo y el vacío palpable en el Congreso. Milei, que había construido su imagen política como un outsider dispuesto a destruir el sistema desde dentro, ahora se encuentra atrapado en las mismas redes de las que tanto se burlaba. Su intento de convertir la presentación del presupuesto en un acto simbólico de ruptura con el pasado quedó opacado por la frialdad de un público que ya no confía en él. La Argentina en su discurso debía ser libre y próspera, pero la realidad de la nación apunta hacia un futuro lleno de incertidumbres y desafíos. Los argentinos, exhaustos por años de crisis, ya no parecen estar dispuestos a comprar las promesas de salvación rápida. El panorama que se dibuja tras la presentación del presupuesto 2025 no es alentador. Los mercados pueden haber dado una pequeña muestra de optimismo, pero la desconfianza en el gobierno de Milei sigue en aumento. Su gestión, que alguna vez se presentó como una revolución libertaria, ha perdido fuerza y dirección. Mientras Milei insiste en que su plan económico salvará a Argentina, las cifras muestran que cada vez más ciudadanos se ven obligados a endeudarse, usar sus ahorros o, en el peor de los casos, resignarse a la pérdida de su estabilidad laboral. En este contexto, la presentación del presupuesto no fue más que una escena más en el drama político que vive el país. Un acto vacío que refleja la soledad creciente de un presidente que, lejos de liderar una transformación, parece estar cada vez más alejado de la realidad que enfrentan los argentinos. ¿Podrá Milei dar un giro inesperado o terminará siendo otro triste capítulo en la interminable caída de Argentina? El tiempo lo dirá. Pero por ahora,
su show de presupuesto solo dejó un sabor acrio, de fracaso absoluto y una desconexión alarmante con la realidad del país. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.